Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a hablar sobre quién era Jesucristo y por qué debemos creer en Él. Realmente todo lo que comparto en este canal es por Cristo, y que yo tengo una relación con Dios es gracias a Cristo, y ha sido la persona más importante que ha pisado este planeta. Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Vamos a hablar de Cristo para que podamos entender por qué debo creer en ese hombre y por qué se sacrificó por mí, y por qué creer en Cristo y en su sacrificio me hace salvo y me permite tener una relación hoy con Dios. Pues bueno, vamos a recapitular al libro de Génesis, y todo comienza en el huerto del Edén. Ahí en el huerto del Edén todo era como debía de ser. No había maldad, no había muerte, no había enfermedad. Y lo más bonito de todo era que teníamos una relación con Dios, una relación cara a cara con Dios. Y así lo había diseñado Dios, que viviéramos en un lugar sin sufrimiento, un lugar sin maldad, lleno de la presencia de Dios. Aún así Dios nos dio libre albedrío de decidir vivir la vida conforme a su voluntad o vivir la vida conforme a nuestra voluntad. Dios nos había dado libre albedrío y Dios nos había dado un lugar donde podíamos disfrutar de todo. Pero había algo que Dios nos había pedido no hacer. Solo una cosa Dios nos pidió no hacer. Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas ciertamente morirás. El error no estuvo en comer el fruto, no era un fruto envenenado, no era una manzana, realmente no sabemos qué fruto era, pero el problema de esto fue que ahí fue cuando decidimos vivir la vida conforme a nuestra voluntad. Comenzamos a vivir bajo nuestro propio juicio y voluntad y no conforme a la voluntad de Dios, y ahí fue cuando todo se empezó a echar a perder. Y en ese jardín había una serpiente que la Biblia no menciona de dónde salió. Y esta serpiente les viene con una mentira a Adán y Eva. Dios había dicho, porque del día que del comas ciertamente morirás, pero la serpiente vino con otra historia. Génesis 3:4-5. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que del comáis serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo del bien y del mal. La serpiente les dijo, ustedes serán como Dios. Primera mentira. Les dijo que no iban a morir. Segunda mentira. Y cuando Dios dijo que ciertamente moriremos, se refería a que moriríamos espiritualmente. ¿Y por qué morir espiritualmente? Porque en el momento que nosotros decidimos vivir la vida conforme a nuestra voluntad, nuestra relación con Dios se quebró y ahí morimos espiritualmente. En ese momento dejamos de anhelar el propósito de Dios, dejamos de anhelar la voluntad de Dios, empezamos a vivir conforme a nuestra voluntad. Dejamos de vivir tomados de la mano de Dios, y hoy se manifiesta en pecado. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín mató a su hermano por envidia. Y la serpiente que está en el huerto del Edén era Satanás. Apocalipsis 12:9 dice, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Antes de que Adán y Eva se rebelaran en contra de Dios, Satanás ya era un ángel caído y se le conoce como la serpiente antigua, que es la serpiente que estaba en el huerto del Edén, que engañó a Adán y Eva y que hoy en día sigue engañando al mundo entero. Adán y Eva decidieron hacer caso a la serpiente y rebelarse en contra de Dios. Y en ese momento la maldad y la enfermedad y la muerte entraron al mundo perfecto de Dios, y lo más triste fue que perdimos nuestra relación con Dios también, porque en el momento que se comió del árbol del bien y del mal, en ese momento conocimos la maldad, porque consumieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros solo conocíamos el bien, pero quisimos conocer el mal y ser nuestros propios jueces y empezar a decidir qué era lo bueno. Y como vemos hoy en día, seguido nos equivocamos. Perdimos nuestra naturaleza buena y perfecta que nos permitía convivir con Dios. Morimos espiritualmente. En el momento que Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, ellos se dieron cuenta de su pecado y sintieron vergüenza.
Génesis 3, 8 al 10 dice, se escondieron de él. Y el hombre ha estado escondiéndose de Dios desde entonces. La Biblia también dice, que nada nos puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo más grande, ni nada nos puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué sí es lo que nos aleja de Dios? Nuestro pecado. Nuestro pecado nos aleja de Dios porque sentimos vergüenza. Si nos preguntamos por qué muchas veces no me he acercado a Dios o por qué antes en mi vida no me he acercado a Dios, era porque sentíamos vergüenza. Nuestra culpabilidad nos impide acercarnos de Dios. Por eso es que el pecado es tan peligroso. En ese momento que el ser humano se rebela en contra de Dios, Dios promete un Salvador. Génesis 3:15. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ahí Dios le está hablando a la serpiente y a la mujer y dice que la descendencia de la mujer, o sea la humanidad, será enemiga de Satanás. Pero que de la descendencia de la mujer vendrá un Salvador que le aplastará la cabeza a la serpiente y la serpiente le morderá el talón a este Salvador. ¿Y qué quiere decir esto de que le morderá el talón y que el Salvador le aplastará la cabeza? Es como una destrucción mutua y es un ejemplo de lo que pasa en la cruz. 1 Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Esa es la mordida de la serpiente. Cristo muere por nuestros pecados, Cristo muere por la maldad del mundo y el origen de la maldad viene de Satanás, entonces ahí es la mordida de la serpiente. Pero Cristo le aplasta la cabeza al morir con esos pecados, al morir con esa maldad. ¿Y por qué Cristo muere por nuestros pecados? ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados? En el Antiguo Testamento había una ley donde se dice que la paga del pecado es muerte. Por eso antes solían hacer sacrificios, depositaban el pecado sobre el animal en perfectas condiciones. Un animal en perfectas condiciones, se depositaban los pecados sobre ese animal y ese animal moría junto con esos pecados, porque el pecado no puede ser eliminado, solo puede ser traspasado, y al momento de matar al animal, ese animal moría con los pecados de esa persona y de esa forma nos podíamos acercar a Dios. Y todo esto señalaba al sacrificio que Jesucristo iba a hacer por la humanidad. Jesucristo fue el Cordero inmolado por los pecados del mundo. Jesucristo llevó a la cruz tus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Y es por eso que hoy en día nos podemos acercar a Dios, porque Cristo ya pagó por esos pecados. Cristo ya murió con esos pecados. Entonces es por eso que gracias a Cristo hoy podemos tener una relación con Dios, y es por eso que Cristo es nuestro Salvador, porque nos salvó de las consecuencias del pecado, nos salvó de la muerte. O sea, la muerte no es nuestro final. La muerte, después de la muerte tendremos vida eterna gracias a Cristo. Y dice la Biblia que por las llagas de Cristo, por las heridas de Cristo que recibió a la hora de morir, gracias a eso también nuestras enfermedades y nuestras dolencias pueden ser sanadas. También la enfermedad puede ser sanada gracias a Cristo, porque Cristo también llevó la enfermedad a la cruz y ahí mismo murió. Cristo llevó todas las consecuencias de la rebelión del ser humano hacia Dios en la cruz. No se quedó en una destrucción mutua, sino que Cristo terminó de vencer a la serpiente resucitando al tercer día. Así es como Cristo vence la muerte, porque resucita al tercer día. Y después de que resucita, asciende al cielo y comienza a habitar a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que hoy en día Cristo está en el cielo abogando por nosotros y rogando al Padre por nosotros, y que cualquier cosa que pidamos en el mundo, en el nombre de Cristo Jesús, se hará, porque
porque el Padre escuchará cuando pedimos en el nombre de su Hijo. Antes de que Cristo ascendiera al cielo, le dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Y el Consolador es el Espíritu Santo. El que mora hoy en día con nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser más como Dios. Porque Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros tenemos todos estos frutos, seremos más como Dios. Y seremos más como Cristo. Seremos como Cristo fue aquí en la tierra. Y los seres humanos somos representantes de Dios aquí en la tierra. Pero no hemos sabido llevar a cabo ni gobernar correctamente el mundo como Dios nos lo pidió desde el principio. Sin embargo, hoy en día está aquí el Espíritu Santo que nos ayuda a ser mejores seres humanos y que nos ayuda a ser más como Dios quiere que seamos. Y si ustedes creen de todo corazón todo esto que les he compartido, si ustedes creen realmente que Cristo nos reconcilió con Dios y que creer en Cristo es lo que nos da salvación y nos da vida eterna, el día que tú mueras y el día que yo muera, tendremos vida eterna, iremos al cielo porque creímos en Cristo, y cuando creemos en Cristo recibimos esa salvación que Él vino a traer a la tierra. Cuando creemos en Cristo recibimos esa vida que Dios nos quiere dar. Cuando creemos en Cristo recibimos ese perdón y esa reconciliación para con Dios. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y Juan 14:6 dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. No podemos llegar a Dios, no podemos tener una relación con Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy el Espíritu Santo es quien nos ayuda a tener una relación con Dios y a permanecer en el camino. Y les quiero aclarar una última cosa. Acabamos de escuchar sobre Dios el Padre, Cristo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es 3 en 1 y 1 en 3. Es como el hielo, el agua y el vapor. Son la misma sustancia, pero en diferentes manifestaciones, y han tenido diferentes funciones aquí en la tierra con la humanidad. Y desde el principio de la Biblia se mencionan los 3. Cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. No dice a mi semejanza y a mi imagen, dice a nuestra. Y ahí está hablando con Cristo y el Espíritu Santo. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición en sus vidas y que les haya aclarado tal vez esa duda que pudieran tener de por qué debo creer en Cristo. ¿Por qué debo creer en Jesucristo? Espero que este video haya sido de gran bendición en sus vidas y nos vemos en el próximo.